Yo me llamo Alfonso Pérez Costa y he sido guardia civil de tráfico. Yo al retirarme de la Guardia Civil me puse en la Cruz Roja y yo ya pues empecé a ayudarles. Pues yo pues cuando veía una cosa muy apurada, pues iba y decía, hombre, mira, y dice, pues vamos a ver, arreglar algo, ¿no? Yo tenía contactos con todo el mundo, venía, necesito una persona para cuidar, pues yo tengo, y así les ayudaba a encontrar trabajo, que a mí me están pasando todos los días, me pasan cosas. Y entonces les buscaba trabajo, porque no, es buena persona, digo, mire, yo la conozco porque son aquí, pero la puede coger. Y colocaba muchas, me tienen como... Y muchos me dicen papá. Y claro, a mí me da satisfacción porque, ya digo, y a mí no, yo digo, cuando me aprecian mucho, si Alfonso, ¿te hace falta algo? ¿Te hace falta? Porque claro, demuestran de que yo me he portado muy bien. Si no hubiese hecho caso, no se acordarían de mí. Y yo le digo, yo no puedo decir, porque si le digo que son cientos, usted me decía, es muy exagerado, pero lo son. Cuando hablan mal de los rumanos, pues lo veo, porque hay de todo, pero me sabe mal, la verdad. Me sabe mal porque es que son buena gente. Me llamo Ana Nisipenu y de profesión soy pintora. Yo vine a Castellón en 1995 y pues porque tenía muchas inquietudes, quería conocer otras tierras y pues quería un poquito investigar y quería pues cambiar un poquito de aire, porque al principio vine por un tiempo y pensando en volver, pero finalmente me quedé porque me ha gustado. Pinto, hago exposiciones, pero también doy clases. Yo junto con mi esposo y mi hija hemos creado una escuela de educación artística. No hemos tenido problemas, nos hemos integrado fácilmente, hemos aprendido rápido el idioma y claro, si uno viene con buenas intenciones, que sea recibido pues con las buenas intenciones. Yo creo que de una parte y de otra tiene que ser eso, tolerancia y aceptación sobre todo, porque finalmente somos seres humanos todos y las fronteras nos las hemos puesto nosotros, pero no deberían existir. Manuel Gabriel Paduraru y soy concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón. Siempre me ha preocupado la vida de los demás, la vida social, todo lo que nos puede afectar. Y en el año 2014, con los cambios políticos que había en España y en Castellón, con el tema del bipartidismo, pues la aparición de los nuevos partidos, pues me han hecho tomar la decisión de implicarme activamente en la política y pues me he afiliado a Ciudadanos. Y yo creo que la integración de los rumanos ha sido ejemplar. También nos ha ayudado mucho las lenguas, las dos lenguas son latinas y entonces la facilidad de aprender el castellano pues, ha sido un punto a favor de los rumanos que han estado aquí para poder estudiar y luego poder encontrar trabajos más cualificados, porque sin dominar el idioma es complicado poder primero estudiar, entender, evolucionar en el ámbito intelectual y luego, desde luego, en el ámbito profesional, pues todavía más. Y yo creo que en este momento la población rumana está muy bien integrada. Ahora mismo pues hay rumanos que ya tienen profesiones liberales, como son abogados, médicos, profesores. Y creo que en este momento ya somos unos castellonenses más, ya no somos los de fuera, somos unos castellonenses más. Hay muchos que han venido de vacaciones o para ganar un dinero y volver a Rumanía, y hay otros, como es mi caso, que hemos venido a buscar una vida mejor, a pensar en un futuro mejor y intentar integrarnos en la sociedad y no solo ser unos visitantes. Y en este momento creo que la mayoría de los rumanos que están aquí piensan quedarse o de momento no piensan volver a Rumanía. Me llamo Simona Pușca, soy la profesora de rumano de la Escuela Oficial de Idiomas de Castellón. Yo era de los típicos rumanos que decían nunca dejaré mi país y hace años gané un concurso nacional de español en Rumanía. El premio después de ese concurso era un viaje a España. El premio nos lo otorgaba la Embajada de España en Rumanía. Y en ese vuelo conocí a un chico que estaba sentado a mi lado, empezamos a hablar y bueno, pues eso acabó en boda. Y aquí estoy desde hace 20 años. Conservo mis amigos, mantengo el trato con mi familia, a la vez que tengo una vida fantástica aquí en España. Creo que si me quedaré, los hijos tiran mucho
nuestros hijos están vinculados a Rumanía por sus abuelos, pero han nacido aquí. Por tanto, creo que la vuelta está difícil y yo en mi caso no me la planteo. Y creo que también es importante que aquellos que a lo mejor son reacios a la llegada también de los inmigrantes conozcan las culturas de los mismos, los conozcan a fondo para que vean que realmente son personas, buena gente, con sus costumbres y que realmente lo único que quieren es salir adelante, porque cuando uno emigra, cuando uno sale de su país, no es por las ganas de viajar, sino por el deseo de sacar adelante su familia. Muchos han venido aquí para dar de comer a los hijos que han dejado en Rumanía y hay que ser comprensivos porque te quedas con un gran dolor, ¿no? Cuando dejas tu país, aunque en el otro te espere un futuro bonito y una vida bonita, parte de tu corazón se queda en el país de origen y eso hay que intentar comprenderlo y bueno, ayudar a la integración, ¿no? Por otro lado, también creo que es importante que nosotros como rumanos transmitamos el orgullo de serlo, porque es muy fácil agachar la cabeza y es la tentación que tienes cuando te preguntan de dónde eres, ¿no? Tu sensación es, rumano, voy a agachar la cabeza. No, la cabeza alta porque realmente no hay nada de qué avergonzarse. Procedemos de un país maravilloso y el que conozca ese país dejará de llamarte emigrante, te llamarà rumano. Hola, soc José Luis Molina, professor d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Estic interessat a la diàspora romanesa, especialment a Europa, i sóc aquí a Castelló intentant entendre el perquè d'aquesta realitat. Davant de la pregunta de per què Castelló i per què Romania, per què aquesta comunitat és tan important a Castelló, jo diria que hi ha diverses raons. Raons globals, bàsicament a partir dels 90 a la caiguda dels règims de l'est, i raons locals, bàsicament les condicions de les institucions que van proporcionar en el seu moment l'Església i altres institucions una ajuda especial als romanesos en relació a altres col·lectius. Castelló és un entorn amb molt tipus de feina, molt diversa, una ciutat amable i una ciutat amb un clima agradable i que va permetre tenir una massa crítica al començament, sobretot a Coslada i a Castelló, a finals dels 90, i durant els 2000 va experimentar un gran creixement. I a partir d'ara Castelló ja és una nova realitat. Castelló té la seva pròpia vida, la seva pròpia autonomia i ja Castelló ja es pren com a element de referència. Castelló no és només un punt d'arribada, sinó que és un punt de sortida i de tornada. Jo penso que això és el que explica la importància de Castelló i la importància de tenir aquest reconeixement d'aquesta comunitat. Me llamo Elena Popa y actualmente estoy estudiando Derecho en la Universidad Jaume I. Mis tíos vinieron primero a España cuando yo había nacido y un poco antes, entonces mis padres también decidieron venir y vinimos con mis hermanos, mi hermana y mi hermano, y yo tenía 3 años. Vinimos aquí a Castellón y desde entonces pues hemos vivido siempre en Castellón. Yo realmente me siento más de aquí de España y de Castellón porque he pasado la mayor parte de mi vida aquí. Además, por ejemplo, el idioma rumano yo ya no lo domino tanto, sino que hablo en castellano y en valenciano. Y tampoco he ido muchas veces a Rumanía, simplemente en viajes o en vacaciones, por lo que realmente es aquí donde yo siento que pertenezco. A nivel general yo creo que sí que ha habido una gran acogida, sobre todo, claro, en Castellón, que es una de las provincias con más población rumana. Y a nivel personal, al venir desde tan pequeña, yo puedo decir que me he sentido completamente acogida, no me han discriminado en ningún momento. Y me he sentido en plan tal cual como siendo una más de aquí. Pero puede ser que personas que hayan venido con una edad diferente, por ejemplo mi hermana que vino más mayor que yo, sí que hayan sentido un poco el hecho de soy de otro país y me lo hacen notar. Pero yo al venir desde tan pequeña no lo he notado. Me llamo Dumitrescu Dragos Anton, trabajo en una fábrica de cerámica, vivo aquí en Castellón desde hace muchos años, ya 1999. Tengo un hijo, cambias de idea y al final, mientras estás pensando, te pasa el tiempo y te enteras que te has quedado aquí años y años y años. Luego te relacionas con la gente y poco a poco la ciudad te parece tuyo. ¿Sabes? Te acomodas tanto que es tu casa al final. Yo cuando fui para Rumanía,
añoro Castellón, porque me he acostumbrado tanto con la vida de aquí que allá cuando vuelvo me parece extraño al final. No estoy 100%, parece que no estoy de ahí. La cosa es que cuando ya tienes niños aquí y cuando crecen aquí es diferente. Es como si fueras tú solo, vale, te puedes ir a donde quieras, vale, da igual los sentimientos, pero si tienes niños, los niños no los pueden cambiar tan deprisa. Entonces muchos se han quedado aquí. Pues soy Mía Antón. Mi antigua profesión era funcionar de banco y ahora, mira, voy de carnicera, que no hay más remedio. En 99, en junio de 99 llegué aquí y los primeros pasos son difíciles para todos, no solo para mí, porque el cambio es bastante grande, ¿no? A partir de idioma hasta cultura, hasta todo lo que puedes encontrar por aquí, cambias totalmente la vida. Lo que pasa es que la gente de aquí es muy acogedora, ¿eh? Yo, por lo menos, no me puedo quejar de nada. Yo estoy muy feliz porque la gente me acogió enseguida y yo también encontré el camino de acoplarme con la vida de aquí y me gusta la vida de aquí. Tengo muchísimos amigos aquí, españoles más que todo, y que me va muy bien. Mira, Mercado es un punto, digamos, fuerte de cada ciudad, porque en cada ciudad el mercado central es como el corazón de la ciudad. Entonces aquí yo estoy muy bien, estoy muy feliz, muy feliz. Yo soy muy feliz, muy feliz. Me encanta todo. Aquí me encanta mucho la playa. Yo soy muy de sol y muy de esto. Entonces yo soy muy feliz cuando viene el verano y voy a la playa. Voy todos los domingos a la playa, todo lo que puedo, por la tarde, cuando puedo. Y el sol y el calor, yo soy de muy... no me gusta el frío. A pesar de lo que se dice por ahí, yo creo que la mayoría de la gente española tiene muy buena impresión de nosotros. Yo así lo veo, por lo menos de lo que me hablan por ahí. Adrianita, d'origen romanès, desempleat. Vaig arribar a Castelló a l'any 2005, més o menys. No a Castelló en concret, vaig arribar a un poble del costat, a Almassora, que pareix que són tan propers però al mateix temps tan diferents. Al principi no me donava compte, jo al principi volia integrar-me, no?, en la societat valenciana, no? Arriba perquè ma mare ha fet una reintegració familiar, o més o menys, era una cosa per l'estil. Jo estic ací, jo tinc tota la meva vida social ací, tots els meus amics ací. A partir de quan? Des que vaig arribar a Castelló de la Plana, que m'ha donat tot, m'ha donat tot. M'ha donat amics, amors. El meu amor de la meva vida és d'ací. Un lloc on viure, un lloc on me conegui, que això és molt graciós, que diu un amic meu que és impossible anar tu per carrer perquè té que conèixer-te algú. Castelló i és casa meva. Jo me sento ahí quan la mina en casa. Això què vol dir? Que vos agraïx molt per tot el que m'heu donat i que sent quasi que no sou ja quasi la meva família. Ja sou la meva família. I Castelló vos agraïx per tot el que m'heu donat i totes les coses que m'esteu donant, que per a mi, ho torno a dir, Castelló és, diguem-ne, és el clímax, no? El cigarret després del sexe. Mi nombre es Georgia Iordache y soy traductora. Hablo 7 idiomas, también soy mente creativa. Hago sombreros y ropa estilo años 40 y 50 y junto con mi marido pues tenemos una editorial, La Pajarita Roja Editores. Soy aficionada al estilo vintage, a la moda de los años 40 y 50 y me gusta el estilismo y por eso pues visto acorde con mis peinados estilo Gibson Roll y mi sombrero con tul. Al llegar aquí me encontré con un mundo totalmente diferente a lo que yo había conocido. No sabía hablar castellano, no conocía a nadie. La verdad es que tuve muchísima suerte porque en todos los círculos en los que me he movido
pues me he encontrado con gente muy acogedora, gente con un nivel sociocultural bastante alto y abierto, y me he sentido siempre muy arropada. He llegado lo suficientemente joven como para mi vida adulta he empezado aquí. Entonces, desde la infancia tengo muy pocos recuerdos y son familiares. Entonces, mi familia la tengo aquí y no creo que no he hecho nada de menos. Nos conocimos cuando yo trabajaba, bueno, sigo trabajando en el kiosco de La Farola. Pues ella venía a comprar revistas y hablábamos de libros, fundamentalmente, que luego es lo que ha terminado uniéndonos del todo, pues han sido los libros. Y así, pues, poquito a poco, un día a cenar y hasta que nos dimos cuenta, pues nos habíamos casado y tenemos un niño. Me llamo Carlos Tosca y soy editor, soy el editor de La Pajarita Roja Editores. Y yo prefiero también aquí vivir en un país donde quiera venir la gente, a un país donde la gente se vaya fuera, como está pasando también últimamente en España, que se van muchos españoles pues a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos. Eso es una pena, la verdad. La gente que ha llegado aquí pues ha llegado sobre todo cuando llegaron a principios de los 90 y en los años 90, donde aquí había muchísimo trabajo y la gente que venía con muchísimas ganas de trabajar y con muchísimas ganas de integrarse, y veían que aquí había una economía muy boyante, y eso les ha ayudado mucho a que fueran integrándose con mucha facilidad. Y eso pues también dice un poquito del carácter que tienen ellos. Eso es la verdad es un punto muy a favor de ellos, que hay que agradecérselo, y también les repercute a ellos en positivo porque les hace que se integren mejor. Es mejor para nosotros y es mejor para ellos, para todos. Soc Lluís Martínez i soc professor del Departament d'Administració d'Empreses de la Universitat Jaume I. Els possibles lligams que tenen els romanesos a l'hora d'acudir a Castelló per amics, familiars que ja han tingut l'experiència prèvia, es veuen complementats en una relació institucional tant a Romania com a Espanya per part d'esglésies, per part d'associacions, per part d'institucions administratives que recolzen el procés de migració i que ajuden per a que aquest procés fixe a la província de Castelló i se configure com un enclau migratori, que és el que estem observant. Des del meu punt de vista personal, com a ciutadà de Castelló, jo el que veig és una normalització total de la població. Com deia abans, és població que parla la llengua amb una fluïdesa excepcional, a vegades ni tan sols pots identificar diferències d'accent, parla el valencià, i jo considero que estan totalment integrats en la ciutat. Mi nombre es Diana Florentina Dobre, soy mediadora intercultural, funcionaria en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Llegué a España en el año 2003, recuerdo la fecha porque fue el día de mi cumple y me quedé un mes. Era el plan de quedarme para descansar. Para mí, fue una diferencia impresionante a nivel económico, a nivel de trato personal. Me siento una castellonense más. En este momento sí, porque he podido darme a conocer y conocer la realidad de Castellón en varios niveles, tanto en momentos de felicidad, de tristeza, tanto en conflictos, porque es normal, en conflictos como persona extranjera los ves, las personas te pueden mirar dependiendo de unos prejuicios, estereotipos o de las partes positivas de la realidad, ¿no?, de una inmigración tan impresionante en Castellón de la Plana. Soc Xavier Molina, professor de la Universitat Jaume I, en concret del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting. En general, l'encontre, el trobament entre dues cultures diferents mai està exenta de conflictes i tal vegada això és normal, natural. El que pense que s'ha donat, sobretot si ho comparem en altres circumstàncies, en altres territoris, és que en termes generals podem parlar d'un procés satisfactori. És a dir, el fet que aquesta població romanesa ha ocupat, com deia abans, llocs de treball molt pròxims a la intimitat inclús de les famílies, ha fet que aquesta integració ha estat, més consolidada que si hagués estat
basada en altres criteris o en altres activitats. Per mi el que és més important és que les noves generacions de romanesos s'incorporen, s'integren via l'educació, el sistema educatiu. I més encara quan veiem que s'han incorporat d'una forma prou generosa i en un número prou elevat tant a l'educació de grau com al postgrau. Tenim alumnes tant en diverses llicenciatures i titulacions com en els màsters que estem impartint. Això jo crec que és una garantia de dues coses, de la integració exitosa i també de que el pròxim repte d'aquestes persones serà ocupar ja llocs de treball d'una qualificació superior i, per tant, se trencarà un poc aquesta dualitat de mercat laboral que encara sostenim degut a aquesta diferència de formació que podem trobar. Jo soc Enric Procarmallent, soc castellonenc, que dius tu. Jo me dedico sobretot a l'educació, soc professor d'educació física, en aquest cas ara mateix soc regidor de l'Ajuntament de Castelló d'Educació i Esports, però també porto les àrees d'ermites i d'agermanaments i relacions institucionals. És un agermanament que existeix ja tant en quant tantíssima gent de Târgoviște i dels voltants, de Târgoviște i de la província de Dâmbovița i en general de Romania. Fa tant de temps que estan a Castelló i hi ha una convivència tan bonica, tan real, sense complicacions, sense dificultats. Quan ha vingut tantíssima gent, jo crec que és notable. I per això jo vull destacar el fet que els castellonencs tenen que estar molt orgullosos del que suposa aquest agermanament, perquè significa que hem sabut acollir a tot un poble que ha vingut per les característiques i per les situacions que està passant allí. Ha vingut a Castelló per a treballar, ha vingut amb ganes d'aportar i, per tant, jo crec que tant el poble de Romania, tant el poble romanès, tant el poble en especial de Târgoviște i dels seus voltants, com la gent de Castelló, és un exemple el que ha donat a nivell de convivència. I és per això que aquest agermanament ja és real, ja existeix. Ara el que fem és que sigui per a sempre. Que la gent de Castelló sempre tingui clar que som dos pobles ja per sempre agermanats, perquè és possible que en un futur la gent de Târgoviște, que són castellonencs i valencians més, puguin tornar al seu origen, a la seva terra d'origen, perquè és cert que ahir l'economia torna a anar en marxa i al final és cert que la seva terra tira molt, però estic convençudíssim que la gent quan se'n tornarà, la gent de Romania, la gent d'origen romanès, si se'n torna, sempre portaran en el seu cor a Castelló, perquè els ha acollit molt bé i perquè s'han integrat d'una manera fantàstica. I si no se'n tornen, si se queden així, se quedaran una perquè estimen Castelló i també sempre portaran a la seva Romania natal en el seu cor. Per tant, com he dit, són dos pobles agermanats ja i per sempre. Com diem els valencians, benvingut siga a qui a casa ve. I Castelló, des d'ara i per sempre, serà la vostra casa.